Bienvenido a la historia de un superviviente, una historia de coraje, perseverancia y espíritu humano inquebrantable. Esta no es una obra de ficción, sino un relato real de un individuo que vivió la desgarradora experiencia de enfrentarse al crimen organizado y vivió para contarlo. Su nombre es James, un hombre normal que se vio envuelto en las oscuras garras del crimen organizado. Todo empezó de manera bastante inocente. James era un hombre trabajador que se esforzaba por forjar una vida mejor para su familia. Su trabajo lo llevó al corazón de la ciudad, donde los altos edificios parecían raspar los cielos. Sin embargo, no sabía que estas mismas estructuras que simbolizaban el progreso y la prosperidad también protegían al crimen organizado que cambiaría la trayectoria de su camino. Al principio, los carteles eran sutiles, un maletín aquí, una conversación susurrada allá. En su ingenuidad, James descartó estos sucesos discretos. Después de todo, era un ciudadano respetuoso de la ley, y el crimen no formaba parte de su visión del mundo. Desafortunadamente, la ignorancia no fue una dicha en este caso. Fue simplemente un trampolín hacia un juego peligroso. El punto de inflexión se produjo cuando James, sin darse cuenta, se topó con una reunión clandestina. Lo que presenció ese día le provocó escalofríos, y plantó las primeras semillas de miedo y duda en su vida aparentemente ordinaria. Este no era un grupo aleatorio de individuos. Estaban organizados, metódicos y deleitados en las sombras. El miedo se apoderó de James, pero no fue suficiente para sofocar su curiosidad. A medida que pasaban los días, se vio cada vez más enredado en la red del crimen organizado, un peón reacio en un juego en el que nunca quiso participar. Sin embargo, era un juego en el que las únicas opciones eran sobrevivir o perecer, y la supervivencia no era solo una opción sino una necesidad. Poniendo en peligro a sus seres queridos, James hizo lo que cualquier padre haría, y luchó para proteger a su familia, incluso a costa de arriesgar su vida. Pero contra las redes bien establecidas del crimen organizado, su única batalla parecía inútil. Cada momento fue una lucha, una existencia de miedo, incertidumbre y peligro constante. Era una vida diametralmente opuesta a la que conocía y apreciaba. Los momentos triunfantes fueron pocos y espaciados, pero eso no disuadió a James. Cada obstáculo que superó alimentó su determinación de poner fin a esta tiranía. Buscó ayuda donde pudo, confió con cautela y, lenta pero seguramente, comenzó a ganar terroridad. Ponen rostros humanos en las estadísticas, y nos recuerdan que el crimen organizado puede combatirse y derrotarse, una persona, una victoria a la vez. En última instancia, es una historia sobre la esperanza, incluso en las situaciones más sombrías, contra todo pronóstico. El mundo puede parecer un lugar cruel, lleno de injusticia y crimen. Pero en las sombras más oscuras, donde estamos solos con nuestros miedos, también encontramos la fuerza para luchar contra las probabilidades y salir victoriosos. Cierra tanto los ojos e imagina el viaje que emprendió Santiago. Desde un hombre sencillo enredado en la red del crimen organizado hasta un superviviente, un faro de coraje y determinación. Recuerde su viaje, sus triunfos, sus reveses, pero lo más importante, recuerde la esperanza que lo mantuvo adelante. Seamos por qué las cosas cambian. Seamos la fuerza que desmantele la red. Seamos la luz en las tinieblas. Sigamos los pasos de James y de muchos otros que se han atrevido a enfrentarse al crimen organizado y salir victoriosos. Seamos supervivientes. ¿Has oído la historia de un superviviente? Que no sea simplemente una historia, sino un llamado a la acción. El crimen organizado es un problema global que inflige sufrimientos indecibles. Pero recuerde, con coraje inquebrantable, determinación inquebrantable y la audaz voluntad de luchar, podemos dominarlo y lo dominaremos. No emergeremos como víctimas, sino como supervivientes. Ser un sobreviviente significa encontrar esperanza frente a la desesperación, encontrar fuerza frente a la adversidad, y construir una comunidad que se una frente al crimen organizado. El camino por recorrer puede ser largo y arduo, pero con la voluntad colectiva de quienes se atreven a ser supervivientes, el futuro estará libre del miedo que infunde el crimen organizado. Si algo nos ha enseñado la historia de James es que la batalla contra el crimen organizado comienza en los corazones y las mentes de las personas que se niegan a ceder al miedo. Cuando suficientes personas se reúnan, recurriendo a la pura fuerza de voluntad, la determinación y el poder de la comunidad, las fuerzas del crimen organizado serán empujadas de regreso a los rincones oscuros a los que pertenecen. Si el crimen organizado es una prueba de adversidad, entonces los sobrevivientes como Santiago son el testimonio de nuestros potenciales sin explotar, empujándonos a estar a la altura de las circunstancias y demostrar el espíritu humano compasivo, empático, tenaz e indomable bajo coacción. Si nos enfrentamos al enorme desafío del crimen organizado, no pregunte quién sobrevivirá, sino cómo nos mantendremos unidos como sobrevivientes. El cuento que hemos contado no es aislado. La gente común y corriente sigue enfrentándose al flagelo del crimen organizado en todo el mundo. Sin embargo, mientras nos unimos contra un enemigo común, existe la promesa de un mañana libre de miedo, donde todos podamos ser supervivientes a nuestra manera respectiva. Esto no es una hazaña sencilla. Requiere un compromiso inquebrantable, un coraje ilimitado y la perseverancia para mantenerse cuando las probabilidades parecen insuperables. Pero una cosa es segura, a pesar de los obstáculos que tenemos por delante, los supervivientes como James no permitirán que se rompa su espíritu.
Su resiliencia colectiva promete un futuro más brillante y seguro para todos. La verdad es que la guerra contra el crimen organizado no se gana con una sola batalla. Es, y siempre será, una lucha continua. Pero armados con las lecciones aprendidas de las historias de los sobrevivientes, con la profundidad de nuestra resiliencia colectiva, y animados por el faro de esperanza inquebrantable, podemos levantarnos contra corriente y pintar un futuro libre de las garras del crimen organizado. El viaje de Santiago, las batallas reñidas, las cicatrices perduradas, todos sirven como recordatorios de la determinación dentro de cada uno de nosotros, como audaces faros de motivación y testimonios de nuestra capacidad de preservar y superar. Su historia de supervivencia no es un hecho singular, sino una fuente de inspiración para cualquiera que se atreva a levantarse cuando está fuertemente oprimido. Si queremos erradicar los arraigados desprecios del crimen organizado, tendremos que seguir fomentando una comunidad de supervivientes y aliados. Debemos trabajar persistentemente para sacudir los cimientos de un mundo oscurecido por elementos criminales. Pero algún día superaremos estos obstáculos, y ese día será un testimonio de la voluntad y el coraje humanos. No podemos subestimar el poder de las historias individuales en la lucha contra el crimen organizado. Al humanizar el sufrimiento, la lucha y los triunfos, comenzamos a comprender verdaderamente el profundo impacto de las actividades criminales en los individuos y las comunidades. Es entonces, al abrazar y aprender de estas historias, que podemos convertirnos en una poderosa fuerza de cambio. Al final, el mundo seguirá planteando amenazas formidables, una realidad arraigada en la condición humana. Sin embargo, debemos perseverar, esperar y admirar. No podemos olvidar la simple resiliencia de James y de todos aquellos como él. Recuerde cada víctima transformada en sobreviviente. Por el poder del espíritu humano, de la valentía y, en última instancia, de la supervivencia, en esta saga en curso de bien contra mal, de supervivencia contra todo pronóstico, entendemos que la lucha puede parecer desalentadora, casi imposible a veces. Aún así, el testamento de James y otros que enfrentaron el crimen organizado de frente revela el faro de esperanza que enciende el espíritu humano, minimizando la oscuridad con cada pequeña victoria.